No dia 21 de maio de 2020, a disciplina Estudos Avançados em História da Educação contou com a participação especial do professor Antônio Castilho Gomes. Antônio Castilho Gomes é doutor em História e professor titular de História da Cultura Escrita na Universidade de Alcalá. Diretor científico do Seminário Interdisciplinar de Estudos sobre Cultura Escrita e coordenador do Grupo de Investigação Leitura, Escrita, Alfabetização. Tem sido professor convidado em diferentes universidades, entre estas as universidades do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Autor, entre outros, dos seguintes livros: Escrituras e Escribientes, Práticas de la Cultura Escrita em una Ciudad del Renacimiento, com o qual obteve o Prêmio Internacional Agustín Milares Carlos, de Investigação em Humanidades. História Mínima del Libro y la Lectura, Entre la Pluma y la Pared, una historia social de la escritura en los siglos de oro, dentre outros. A disciplina Estudos Avançados em História da Educação é ministrada pelas professoras Alexandra Lima da Silva e Maria Celi Chaves Vasconcelos, ambas professoras permanentes do PROPED, Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. En principio, empezar, como me ha dicho Alexandra, hablando de mí mismo, me cuesta una barbaridad, porque no estoy acostumbrado, tampoco practico demasiado eso que algunos historiadores llaman la egohistoria. Quiero decir, el análisis de lo que cada uno hemos hecho, de lo que cada uno hacemos, lo tienen que hacer los demás y no nosotros mismos. Pero bueno, dado que ella me ha pedido que me presente y os explique un poco mi trayectoria, voy a tratar de hacerlo así. Y también incidiré, por supuesto, de una manera más especial en la relación que desde hace ya bastante tiempo tengo con Brasil y fundamentalmente con algunas personas que trabajan o investigan en las universidades brasileñas. Bien, remontándome pues casi ya a la prehistoria de mi propia vida, mi interés por la historia de la cultura escrita arranca cuando estaba realizando mis estudios de doctorado. En ese momento en el que había que definir sobre qué trabajar y sobre qué preparar la tesis, no digo los años para que no calculéis demasiado mi edad, aunque por otro lado es bastante pública, pues un profesor de la Universidad de Alcalá, donde yo me formé y donde ahora soy también profesor, me habló de un paleógrafo italiano que en ese momento yo no conocía, que tampoco conocéis excesivamente en Brasil, y creo que es una de las cosas en las que voy a insistir algo en esta charla, porque tenéis un enfoque de la cultura escrita muy afrancesado, pero os falta una perspectiva como la que supone, por ejemplo, el trabajo de Armando Petrucci. Es este paleógrafo del que os hablo, con el que me formé en mi etapa predoctoral y postdoctoral, es decir, en el momento en el que estaba realizando la tesis. La primera instancia de investigación que hice en esos momentos fue en el Instituto de Paleografía de la Universidad La Sapienza de Roma, donde enseñaba este profesor, y después volví también a otra estancia con él, en este caso a la Escuela Normale de Pisa, donde él se desempeñó también como catedrático de paleografía hasta finalmente ya su jubilación. Esos primeros trabajos míos que condujeron, como os decía, a la tesis o a la redacción de la tesis doctoral, se centraron fundamentalmente en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Sé que para muchos de vosotros eso queda demasiado antiguo, pero también hay que reivindicar esos periodos de la historia donde las dificultades que tenemos para investigarlos, pues a veces son evidentemente mayores, porque también los testimonios escritos que se han conservado son menores, y todavía son menores cuando el interés por la escritura, como es mi caso, no se centra en las élites, sino que se centra preferentemente en la gente común, en las clases populares o en las clases subalternas, según queráis utilizar el término. Pues decía que en ese momento esos estudios confluyen en la realización de la tesis, que es uno de los libros míos que están publicados,
escrituras y escribientes, prácticas de la cultura escrita en una ciudad del Renacimiento, porque en ese caso centré todo el estudio en una ciudad, concretamente en Alcalá de Henares. ¿Por qué? Porque traté de seguir algunas de las enseñanzas del profesor Petrucci, del que os mencionaba antes. Él en todos sus trabajos, desgraciadamente en portugués creo que no hay nada traducido de él, pero sí tenéis algunas que otras cosas, bastantes, en español, por supuesto en italiano, que es su lengua original, e incluso en inglés, y os recomiendo que también lo leáis, porque será, como digo, muy productivo para entender lo que podemos hacer con la cultura escrita. Bueno, pues os decía que entre algunas de las recomendaciones que él había señalado en sus trabajos estaba siempre el hacer un análisis integral de la cultura escrita. ¿Qué quiere decir un análisis integral o un análisis global de la cultura escrita? Pues estudiar todo el conjunto de manifestaciones que se producen. Esas manifestaciones pueden ser libros personales, libros de memorias, libros de cuentas, pueden ser cartas, pueden ser cuadernos escolares si los hay, aunque para la edad, para el siglo XV y el siglo XVI no existen prácticamente, pueden ser grafitis o inscripciones. Es decir, la cultura escrita se compone de un mosaico de modalidades, de un mosaico de realizaciones, y claro, la única manera de estudiarlas globalmente, de estudiarlas todas en conjunto y ver las relaciones que se establecen entre ellas, es si eso lo focalizamos en un contexto muy determinado. Y en esos inicios consideré que el mejor contexto sin duda era una ciudad, y una ciudad mínimamente representativa, como lo fue en aquellos tiempos Alcalá de Henares, porque es también el periodo en el que se crea, finales del siglo XV, la universidad. Por lo tanto, eso va a permitir que dentro de la propia sociedad urbana haya una escisión entre una minoría letrada, que es la minoría que forma parte del conjunto universitario, y el resto de la sociedad, dentro de la cual el analfabetismo era evidentemente más amplio. Bueno, pues a partir de ese trabajo, como digo, donde diseñé lo que ha sido después mi trayectoria investigadora, otro momento importante se produce en otra estancia que realicé en Italia. No recuerdo exactamente el año, pero creo que debió ser en torno al 1999 o tal vez 2000, y en este caso la realicé en la Universidad de Génova, otro grupo con el que también mantengo bastante colaboración. ¿Por qué en la Universidad de Génova? Pues porque en la Universidad de Génova hay un grupo de historiadores de época contemporánea que han realizado sus trabajos de investigación fundamentalmente con escrituras personales, con diarios, con cartas, con memorias, con cuadernos escolares, porque ellos obviamente trabajan sobre el siglo XX y todos esos materiales se han conservado, y fruto de esa labor de investigación fue también la creación de un archivo, uno de lo que los italianos llaman los archivos de la escritura popular. Entonces, esa otra estancia de investigación fue también clave para mí. ¿Por qué? Porque me abrió todo el campo de las escrituras populares o de las escrituras de la gente común. De alguna manera tenía ya un cierto conocimiento de ello a través de algunos de los propios trabajos de Petrucci o a través de las lecturas que hice en mi primera estancia en Roma. Y creo recordar que fue en el año 1999 cuando uno de los congresos internacionales de cultura escrita que hacemos aquí en Alcalá y en el que han participado bastantes personas de Brasil y algunas de las que estoy viendo por la pantalla, como la profesora María Teresa, Alexandra también ha participado en otros de nuestros encuentros. Bueno, pues el congreso del año 99, creo recordar, se dedicó precisamente a escritura y clases populares, que dio lugar a dos libros. Uno que es Cultura escrita y clases subalternas, una mirada española, donde hay una introducción mía que creo que, no sé si vosotros, pero sé que en otros cursos de universidades brasileñas se ha leído. Y luego también otro libro que era La conquista del alfabeto, escritura y clases populares, donde publicamos los trabajos ya no españoles, sino de ámbito un poco más internacional. Señalo, como digo, esa fecha, 1999-2000, cuando hago la estancia en Génova, porque ahí se define otra de las líneas de trabajo que sigo, que no es distinta a la anterior, es decir, todo confluye en lo mismo, en el estudio de la cultura escrita, pero a partir de ese momento, digamos que mi interés se va a producir o se va a enfocar de una manera muy especial
hacia la producción escrita de las clases populares. Eso me ha llevado a realizar algunos trabajos centrados en el periodo contemporáneo, porque es cuando se han conservado mayoritariamente este tipo de escrituras, pero en la medida que mi campo de investigación y mi principal preparación como historiador de la escritura se centra o se enfoca más a la edad moderna, pues también he tratado de ver en qué medida en los siglos XVI o en los siglos XVII, sobre todo, se pueden rastrear testimonios de esa escritura de las clases populares, ¿no? Teniendo presente, como os decía antes, las dificultades, porque obviamente el alfabetismo en aquellos periodos era bastante más limitado y en consecuencia lo que a veces se encuentra no es otra cosa que trazas, huellas o vestigios, es decir, testimonios en muchos casos residuales, por decirlo así, o en todo caso muy fragmentarios, es decir, nada que ver con las colecciones que ahora estáis, por ejemplo, formando en algunas universidades brasileñas, en los archivos o en los centros de documentación que han surgido también con todo este tipo de materiales, es decir, con toda esa documentación de carácter personal, o también lo que hemos hecho, por ejemplo, aquí en España, a través de los diferentes archivos que forman la red de archivos e investigadores de la escritura popular que podéis consultar a través de la página web que tenemos sobre ella. Bien, en ese contexto también de los congresos internacionales que se celebran aquí periódicamente en Alcalá, en aquellos tiempos, en los años 90, incluso en una parte de los años 2000, lo hacíamos, creo que era cada 2 años, pero después ya el trabajo nos desbordó y ahora lo convocamos de manera más irregular, cada 4 o cada 5. El último ha sido el año pasado, en el 2019, y el próximo, pues supongo que hasta el 2024 no será. Pero os estaba diciendo que en uno de esos congresos, concretamente, no recuerdo exactamente el título que tenía, pero sí es cierto que tenía 3 secciones. Una centrada en los libros y en las lecturas populares, otro en las escrituras del yo y otro en las escrituras en contextos educativos. Esas 3 secciones dieron lugar también a 3 libros que están publicados por la editorial TREA, que es donde nosotros, el grupo de investigación mío, hemos publicado bastantes de esos congresos y también una revista que tuvimos durante 5 años. Pues bien, en ese congreso del que os estaba hablando, que no recuerdo exactamente en el año en el que fue, pues conocí a algunas profesoras brasileñas, como la profesora María Teresa, que estaba por ahí, ya me parece que no está aquí, María Elena Cámara Bastos y Ana Cristina Venancio Miñó. Y fruto de aquel primer encuentro, aquí creo recordar aquí en Alcalá, pero si me estoy equivocando, pues me podéis corregir, fue también una invitación que Ana Cristina me hizo para estar un mes en la Universidad Federal, estadual, no, de Estado, ¿no? Es la de la Universidad de Estado de Río de... Bueno, en vuestra universidad, creo. Que fue, si no me equivoco, si esto lo tengo aquí anotado, en junio y julio de 2003. Realicé, como digo, esa estancia de trabajo como profesor invitado en la Universidad de Río. Y eso también supuso un acercamiento más al mundo de la educación, porque mi formación como tal no es de historiador de la educación. Yo soy historiador a secas, por decirlo así, y ciertamente mi perspectiva tampoco es la misma que a veces se tiene en historia de la educación. Pero a partir de esa estancia donde impartí un curso de maestrado a los alumnos de Ana Cristina, o de doctorado, no recuerdo ya, a los alumnos de Ana Cristina Venancio, y la profesora también María Teresa me invitó a dar una charla en Florianópolis y a inaugurar una exposición que se hizo allí. Después, pasado el verano, en septiembre, entre agosto y septiembre, pues también hice otra pequeña estancia de 15 días en este caso en la Universidad Unisinos. Es decir, digamos que aquel verano de 2003, verano en España, otoño, invierno vuestro, fue el momento en el que se produjo mi contacto más directo con Brasil. Con estas profesoras que os digo, a través de esos cursos y de esas conferencias que he impartido. Después he vuelto también regularmente, no de una manera tan dilatada de tiempo, pues porque entre otras cosas, por circunstancias personales que no vienen ahora al caso, no puedo tampoco desplazarme por mucho tiempo fuera de Alcalá, pero sí que mantengo un contacto bastante regular
con lo que se hace en Brasil. Cada año pues recibo aquí varios estudiantes, normalmente en fase predoctoral, pero también han venido a través de las diferentes becas que habéis tenido, sobre todo, ¿no?, en las épocas en las que había bastante financiación para ello. Pues creo recordar que por Alcalá, si mis datos no están equivocados, han pasado a lo largo de este tiempo como 17 investigadores brasileños que han estado aquí, pues unos con una estancia de un mes y otros pues hasta 6 meses. Ahora mismo también tenemos por aquí a una investigadora que me había parecido que estaba por ahí. No, está Ana Cristina, que estuvo, o Ana Claudia, perdón, que estuvo en el primer... Chayenne. Chayenne. Sí, pero eso pero Chayenne no está aquí. Ah, sí, sí, ¿No? sí, está. ¿Dónde está? Ah, sí, está ahí abajo. Bueno, pues ellas dos estuvieron en el primer cuatrimestre de este curso, afortunadamente para ellas, porque Ana Cristina, que es la que está ahora, pues desgraciadamente llegó y al mes se desató esta pandemia y la pobre pues está como todo el mundo trabajando lo que puede en su casa, pero ya no hemos podido tener ningún contacto, ¿no? Entonces este curso, si no me equivoco, porque os estoy hablando de memoria, son 3 las personas de Brasil que han estado aquí con nosotros y casi todos los años siempre hay. De tal manera que si bien yo no voy regularmente como me gustaría, creo que la última vez que lo hice fue en el 2016, si no me equivoco, o tal vez fue 2014, no recuerdo, a 2 congresos, el Congreso de Pesquisa Autobiográfica que se hizo ahí en Río y otro Congreso de Historia Cultural que se hizo en São Paulo. Entonces participé en ese mes de noviembre del 2014, tal vez, en esos 2 congresos y después ya no he vuelto, pero como digo, mantengo bastante contacto con personas de Brasil y sobre todo sigo mucho lo que se hace en Brasil sobre cultura escrita, porque me interesa un poco estar atento o sea, sé que es un campo de trabajo para vosotros o en algunas universidades bastante activo, que se han ido abriendo líneas de investigación en torno a esto, en unos casos más entre historiadores propiamente dicho, y seguramente el mayor impulso lo ha tenido en la historia de la educación. Y cerrando también un poco este capítulo brasileño de mi propia experiencia, lo que os puedo también anticipar, aunque no sé cuándo terminará saliendo, entre otras cosas, porque ahora con la pandemia pues está todo paralizado, pero en la editora de la universidad, de vuestra universidad, de la Universidad do Estado de Río, aparecerá, pues supongo que este año, un libro mío que se titula Grafías do Cotidiano, séculos, bueno, 16 al 20, que es una amplia selección de trabajos míos, no sé si son 14 o 16, no recuerdo ahora exactamente, que, bueno, pues permitirán, no son trabajos nuevos, sino que es una selección de trabajos que he ido haciendo a lo largo del tiempo, pero que dan bastante idea de cuál es mi trayectoria de investigación. Ahí tenéis trabajos de carácter metodológico que definen cómo entiendo la cultura escrita, partiendo fundamentalmente de 2 ejes, es decir, en mi manera de trabajar o de entender la cultura escrita, hay un peso importante de esa aportación que os decía del profesor Armando Petrucci, que es quien construye una historia social de la cultura escrita, poniendo siempre el acento en la necesidad de estudiar la escritura en relación con los contextos sociales que la producen, porque cualquier texto, sea un cuaderno escolar, sea un diario, sea una carta, es escrito por una persona y por lo tanto tenemos que conocer las circunstancias en las que la persona escribe y de la misma manera sus habilidades a la hora de escribir, que serán muy desiguales en función de su preparación, en función de sus circunstancias sociales, culturales, económicas, etcétera, etcétera. Y junto a esa línea del profesor Petrucci, donde hay también una influencia marxista que no se puede obviar porque él nunca lo negó, digamos que otra de los ejes que he seguido, más en el ámbito de la historia del libro y de la lectura, pues sigue un poco las enseñanzas de un historiador francés que para vosotros es muy conocido, que es el profesor Roger Chartier, que participa, ¿no?, habitualmente en muchas actividades en Brasil. Por lo tanto, digamos, mi manera de entender la cultura escrita busca la confluencia entre estas dos
entre estas dos trayectorias, estas dos líneas que se han ido desarrollando. Entonces, en ese libro que os digo hay un par de trabajos de ese tipo, de carácter metodológico, donde defino la cultura escrita. Luego hay otro bloque que lo dedico a las escrituras populares expresamente, porque me interesa también definir qué podemos entender por escritura popular y en qué medida esa escritura se puede rastrear históricamente, sobre todo desde el siglo XVI para acá, que es cuando el incremento progresivo de la alfabetización permitió que personas de una condición social no privilegiada, que pertenecían a sectores medios y a veces incluso sectores bajos de la sociedad, accedieron a la escritura y fueron, por lo tanto, capaces de generar un determinado testimonio. En unas ocasiones, como os decía antes, un testimonio fragmentario, un testimonio, si queremos llamarlo así, incluso débil, y ya en épocas más recientes, en el siglo XIX y XX, cuando las clases populares se benefician de un incremento notable del alfabetismo, al menos en la Europa occidental. Ya sé que la situación en Brasil es distinta y ha evolucionado de otro modo, pues esos grupos populares producen ya escritura de mayor envergadura. Escriben cartas con mayor asiduidad, escriben diarios, escriben memorias. Es verdad que es una escritura que está habitualmente ligada a determinadas situaciones que la propician, como han sido las emigraciones, las guerras, las situaciones de confinamiento en una cárcel, en definitiva, como la que estamos atravesando nosotros más o menos ahora. Entonces, en el libro, como digo, hay otro bloque sobre esta definición de la escritura popular. Hay otro que trabaja, que se centra en las escrituras privadas, las escrituras personales, porque, como os vengo comentando y podéis deducir, pues una parte de mis trabajos se han referido a eso que podemos considerar una escritura privada, o una escritura producida en el ámbito privado, cartas, diarios, memorias, textos autobiográficos, y otra que tiene que ver con la vertiente pública de la escritura. La vertiente pública de la escritura que conecta más con, no con la escritura producida en la administración, no entiendo el concepto público así, sino la escritura presente en el espacio público, lo que el propio Armando Petrucci llamó las escrituras expuestas, es decir, aquellas escrituras que encontramos fijadas en una pared, ya sea una inscripción, ya sea un panfleto, un pasquín, un graffiti. Pues en el libro habrá otro bloque que selecciona, no sé si son 4 trabajos referidos a esa vertiente, que es también la que, bueno, no la he dejado de trabajar nunca a lo largo de mi trayectoria, pero en los últimos años, digamos, que la he desarrollado un poco más porque va a confluir en un libro que no sé si lograré ya terminar este año, del que también di avances hace tiempo en una conferencia en la Universidad de San Paulo, en la cátedra, no recuerdo cómo se llama. ¿Me ayudáis alguien? La cátedra, bueno, que será lo que vengo llamando en varios trabajos la ciudad escrita, es decir, entender la ciudad, en este caso del siglo XVI y XVII, como un espacio de comunicación a través de la escritura. Y ahí aparecen todo, aparecen las inscripciones monumentales, aparecen los pasquines, como os decía, los anuncios publicitarios, lo que un historiador británico ha denominado una grafosfera, es decir, entender, bueno, pues todo eso es un poco en lo que vengo trabajando, combinando siempre la escritura con la lectura. De hecho, uno de los trabajos míos que se han publicado en Brasil es el libro Libros e Leituras na España Moderna, que publicó hace ya algunos años la editorial Atelier Editorial, creo recordar, sí, de São Paulo, que contiene una selección de los trabajos que he dedicado a la lectura en el llamado siglo de oro español, es decir, en los siglos XVI y XVII, porque también me interesa, ya digo, no solo estudiar las prácticas de escritura, sino también las prácticas de lectura, en la medida que entiendo que si estudiamos la escritura y estudiamos la lectura, podremos tener una visión completa de ese concepto amplio de cultura escrita del que os hablaba al principio. Y en ese campo, pues digamos que las incursiones en las prácticas propiamente educativas han sido tal vez menores. Hay algún acercamiento mío a los cuadernos escolares, una reflexión sobre ello y sobre lo que falta por hacer en el ámbito de ese tema de investigación, que también está
traducido al portugués y ahora recientemente pues acabo de terminar un artículo que se publicará en Italia sobre las formas de aprender a escribir y a leer en los siglos XVI y XVII, donde retomo de nuevo no tanto cuadernos escolares, porque para esa época no se han conservado, pero sí, por ejemplo, las muestras de escritura. No sé cómo se llaman en Brasil, pero todos cuando hemos aprendido a escribir lo hemos hecho tratando de reproducir unas letras que nos escribe el maestro o la maestra o que vienen ya escritas en un cuaderno compuesto expresamente para eso. Bueno, pues en los siglos XVI y XVII se seguía el mismo procedimiento y aunque son bastante excepcionales, se han conservado algunas de esas muestras de las que también me ocupo en ese trabajo, que podría conectar un poco con los intereses de la historia de la educación. Al tiempo que eso, pues digamos que en el ámbito de la historia de la educación, lo que sí a veces intento es que se entienda que determinados enfoques de la historia de la educación no pueden prescindir de la historia de la cultura escrita, sobre todo cuando la historia de la educación se interesa por las prácticas escolares, es decir, por el producto escrito que se genera en la escuela, ya sea el que generan los maestros o maestras, ya sea el que generan los niños o niñas o los estudiantes de otros niveles, o también cuando nos acercamos a la alfabetización. Es verdad que los estudios sobre alfabetización, los estudios sobre el mundo escolar, se han producido principalmente en el ámbito de la historia de la educación, como es obvio, pero yo creo que si las personas que trabajan en ese ámbito, en definitiva vosotras, bebéis también de la historia de la cultura escrita, se puede enriquecer bastante el campo de ello. E insisto en esta circunstancia, que seguramente para vosotros, o para vosotras, perdón, es innecesaria porque se os habla bastante de historia de la cultura escrita, porque en el caso de España hay algunos historiadores propiamente de educación que han absorbido bastante los planteamientos de la historia de la cultura escrita, pero hay muchos otros que no. Por lo tanto, desde mi punto de vista, todavía son dos disciplinas que predican a veces la confluencia, pero la predican, no la ejercitan. Entonces, en mis trabajos de carácter teórico, porque ya digo que de carácter práctico tengo menos en la medida que no me ocupo mucho del siglo XX, que es cuando más materiales hay para hacerlo, pues sí que abogo por esa combinación de enfoques para superar algunas de las miopías que nos genera el encasillamiento en la disciplina en la que cada uno de nosotros nos hayamos podido formar. No sé cuánto... Mais uma vez, obrigada e nós seguimos na próxima semana. Tchau, Muy gente. bien. Obrigada. Muchas gracias. Chao. Gracias a vosotras. Ha sido un placer. Sim. Tchau. Chao, adiós.